Además, el hecho de que la dirección de Dios se da a conocer por medio del pectoral indica que hoy Dios nos guía, o sea, revela lo que debemos hacer por medio de la iglesia y con la iglesia. La iglesia es la dirección de Dios, ya que la iglesia lleva el alfabeto divino por el cual Dios nos da a conocer su dirección. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. La Iglesia no fue manifestada hasta que llegó la era del Nuevo Testamento. La Biblia habla mucho en el Nuevo Testamento acerca de la Iglesia, pero es interesante notar que si bien el Antiguo Testamento no habla directamente acerca de la Iglesia, sí contiene muchos tipos y figuras que la describen claramente. En el estudio Vida de hoy, veremos cómo la Iglesia es revelada en el libro de Éxodo por medio de las vestiduras sacerdotales, especialmente por medio del pectoral. El estudio Vida de Éxodo con Witness Lee de esta ocasión lleva por título Las vestiduras sacerdotales, octava parte. Ya hemos mencionado anteriormente que una de las piezas de las vestiduras sacerdotales era el éfod, el cual representa a Cristo. Y encima del éfod, el sacerdote llevaba el pectoral, una pieza que representa a la iglesia. Esto quiere decir que el éfod, junto con el pectoral, nos proporcionan un cuadro muy fino de Cristo junto a la iglesia. Para comentarnos el programa en esta ocasión, nos acompaña Alberto Santiago, que siempre es un gusto tenerlo con nosotros. También es un gusto para mí el estar aquí en el programa. Alberto, hemos visto ya algunos de los detalles con respecto a las vestiduras sacerdotales que se describen en Éxodo 28. Y hoy llegamos a una pieza que se llama el pectoral. Éxodo 28, 15 al 16 da la siguiente descripción del pectoral. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del éfod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y de 1 palmo de ancho. Entonces, Alberto, ¿podría hablarnos un poco acerca del pectoral y lo que éste tipifica en la economía neotestamentaria de Dios? Sí, cómo no. En cuanto a las vestiduras sacerdotales, Éxodo 28 primeramente describe el éfod y más adelante pasa a describir el pectoral. El éfod es un tipo de Cristo como el Dios hombre, aquel que posee tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana. Cristo, en sus dos naturalezas, expresa la gloria de Dios. Y en su economía, Dios desea ser expresado en el hombre. Por eso es que la meta de Dios en su economía es la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia no es otra cosa que el agrandamiento y la reproducción de Cristo, puesto que la iglesia es igual a Él en vida y en naturaleza. Es de esta forma que la iglesia puede expresar a Cristo, de la misma manera que el cuerpo de un hombre expresa al hombre que mora en ese cuerpo. El éfod de Éxodo 28 es un tipo de Cristo como la expresión de Dios, y el pectoral es un tipo de la iglesia como cuerpo de Cristo. En este cuadro podemos ver que el pectoral estaba sujeto al éfod. Por lo tanto, podemos decir que el éfod y el pectoral son un cuadro excelente de Cristo y la iglesia, el cual es el misterio más grande en la economía de Dios. Gracias por ese comentario. Y con ello estamos listos para escuchar la primera sección del Estudio Vida con Witness Lee.
we come to the breastplate. Hemos llegado al pectoral. Have you ever thought that the breastplate ¿Ha pensado usted alguna vez que el pectoral is the finest revelation concerning es una revelación muy fina? Tal vez la revelación más fina en cuanto a la iglesia. El efod se refiere a Cristo, pero el pectoral se refiere a la iglesia. Esto quiere decir que el efod, junto con el pectoral, nos proporciona un cuadro muy fino de Cristo y la iglesia. Sobre Cristo estaba puesto este pectoral. ¿Y qué es esto? Esto es la iglesia. Según Éxodo 28, el pectoral era la primera de las vestiduras sacerdotales. ¿Y cuál era la función del pectoral? Bueno, según el versículo 15, el pectoral era llamado el pectoral del juicio. Sabemos que aquí la palabra juicio se relaciona también con guiar. Para que el pueblo de Dios conociese el guiar del Señor o la guía del Señor. Aquí el juicio no tiene como propósito determinar principalmente lo que está bien o está mal, ni lo que es justo o lo que es injusto. Más bien era para que el pueblo de Dios conociera cuál era su dirección. Por ende, el pectoral del juicio era en realidad el pectoral de la dirección. ¿Quieren seguir la dirección de Dios? Bueno, para esto necesitamos el juicio de Dios. Él tiene que juzgar la carne, el yo, el viejo hombre, el mundo, las cosas del mundo. Tiene que juzgar la mente puesta en la carne. Tiene que juzgar. Y esta clase de juicio es para limpiar o es para purificar todo lo negativo. Por lo tanto, primero se necesita el juicio y luego la limpieza o la purificación. Y después de este juicio, hay un juicio positivo, que es una decisión. Y de esta manera, por medio del juicio y la purificación, se puede obtener una decisión en cuanto a la dirección de Dios de manera positiva. Estrictamente hablando, las vestiduras sacerdotales no tenían simplemente la función de cubrir la desnudez o cuidar la salud o dar la belleza. El propósito principal de estas vestiduras era recibir la dirección del Señor. Después que se construyó el tabernáculo y se hicieron las vestiduras sacerdotales, los hijos de Israel viajaron por el desierto siguiendo la dirección de Dios, el guiar de Dios. Y después de la muerte de Moisés, el sumo sacerdote recibía esa dirección por medio del pectoral. El sacerdote se ponía las vestiduras sacerdotales junto con el pectoral y entraba en el tabernáculo. Y por medio del pectoral podía conocer la dirección que Dios quería que fuesen. Y así los hijos de Israel podían viajar siguiendo la dirección que recibían de Dios. Alberto, el sumo sacerdote llevaba un pectoral sobre el éfod. ¿Por qué decimos que el pectoral representa a la iglesia, así como el éfod es un tipo de Cristo? Podemos decir que el pectoral tipifica a la iglesia porque en él había 12 piedras. De hecho, 12 piedras preciosas. Y cada una de estas piedras estaba montada sobre un engaste de oro. Y cada piedra tenía grabado el nombre de una tribu de Israel. Esto es un cuadro de la iglesia. Estas 12 piedras, con los nombres grabados, representan a todos los redimidos de Dios, quienes han sido transformados por medio de la obra del Espíritu Santo y han sido edificados para llegar a ser una sola entidad. Esto es un cuadro maravilloso de lo que es la iglesia. Recuerden que las piedras preciosas no son creadas por Dios directamente, sino que son el producto de la transformación. Es decir, cuando el barro que Dios creó pasa por el proceso de la transformación, entonces se producen estas piedras preciosas. Por ejemplo, un diamante
se produce cuando el carbón es sometido a calor y presiones intensas por un periodo de tiempo muy largo. El diamante se produce por medio de la transformación del carbón, el cual es un elemento creado por Dios. Todo esto significa que la iglesia es producida por la transformación de los creyentes mediante la obra transformadora del Espíritu Santo. Esta es la manera en que los creyentes llegan a ser piedras preciosas para la edificación de la iglesia. Y este es el cuadro del pectoral que vemos en Éxodo 28. No hay duda, ninguno de estos detalles es producto del azar. Todos los detalles que Dios menciona acerca del tabernáculo y de las vestiduras sacerdotales forman parte del plan divino. Si no tuviéramos este cuadro tan maravilloso en tipología, no veríamos con tanta claridad qué es la iglesia. Quisiera ahora hacerle otra pregunta. La función primordial del pectoral era dar dirección al pueblo de Israel. Esto significa que Dios usaba el pectoral para comunicarse con su pueblo por medio del sacerdocio. Pero es interesante que en la Biblia se le llama el pectoral del juicio. ¿Qué tiene que ver el juicio de Dios con la dirección que Dios da? Como usted acaba de mencionar, hermano Víctor, la función primordial del pectoral era dar dirección al pueblo de Israel, especialmente después que Moisés murió. Como sabemos, después que Moisés murió, Josué fue designado por Dios para liderar al pueblo. Y él obtenía la dirección de Dios yendo al sumo sacerdote, quien tenía el pectoral con el Urim y el Tumim. El pectoral del juicio funcionaba como una especie de máquina de escribir celestial, donde el sacerdote recibía de Dios letras, palabras y oraciones. La función del pectoral dependía de la claridad con que las piedras brillaban. Sin embargo, si alguna de las 12 piedras estaba opaca, o las letras que estaban grabadas sobre las mismas no estaban muy claras, el pectoral no funcionaba apropiadamente. Siempre que sucedía esto, se debía limpiar lo que estaba opacando la visibilidad. Por lo tanto, primeramente se necesitaba el juicio y luego la limpieza. Entonces se podía obtener una decisión en cuanto a la dirección de Dios de una manera positiva. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con nuestra experiencia? Bueno, cuando nosotros buscamos la dirección de Dios en nuestras vidas, esto está íntimamente relacionado con el hecho de que nosotros aceptemos el juicio de Dios para nosotros. El juicio de Dios se encuentra en su palabra. Si ponemos a un lado nuestros conceptos, nuestros deseos, nuestras metas y aún nuestro ser natural lo ponemos en la cruz y permitimos que Dios juzgue todas estas cosas en nosotros, entonces será fácil que conozcamos la dirección de Dios. ¿No es esto algo maravilloso? Muchas veces Dios no puede revelarnos su voluntad claramente porque estamos aferrados a nuestra propia voluntad. Si queremos conocer la voluntad de Dios, primero tenemos que aceptar su juicio. Es así como recibimos la dirección de Dios. Alberto, en la siguiente sección veremos otro aspecto tipificado por el pectoral. Continuemos el estudio vida. What is the breastplate? The leading. The Lord's leading. ¿Qué es el pectoral? ¿O para qué era el pectoral? Para que el Señor nos pueda dar dirección. De hecho, la dirección de Dios y la iglesia son uno. El pectoral no solo era la primera de las vestiduras sacerdotales, sino también era el objeto central de todas las vestiduras. En primer lugar, el sumo sacerdote llevaba un manto largo que le cubría todo su cuerpo. Sobre el manto llevaba una túnica que tal vez le llegaba hasta las rodillas. Y sobre esta túnica, el sumo sacerdote se ponía el efod, que se colocaba sobre la túnica, la que se ponía sobre el manto. Y sobre este efod, el sumo sacerdote llevaba el pectoral, que contenía las 12 piedras preciosas. Este pectoral, llamado también el pectoral de juicio, funcionaba como una máquina de escribir celestial, una máquina de escribir divina y espiritual para dar a conocer la dirección de Dios.
Esta máquina de escribir celestial es el centro de las vestiduras sacerdotales. Y de este pectoral provenía la dirección de Dios. Por lo tanto, el pectoral era el centro de las vestiduras sacerdotales. ¿Cuál es el significado del efod y el pectoral? Bueno, ya vimos que el pectoral tipifica a la iglesia y el efod tipifica a Cristo. Por lo tanto, el pectoral que estaba sobre el efod representa a la iglesia que está sobre el seno del Señor, que es el efod. Además, el hecho de que la dirección de Dios se da a conocer por medio del pectoral indica que hoy Dios nos guía, o sea, revela lo que debemos hacer por medio de la iglesia y con la iglesia. La iglesia es la dirección de Dios, ya que la iglesia lleva el alfabeto divino por el cual Dios nos da a conocer su dirección. Bueno, Alberto, hemos llegado a un punto que requiere mucho cuidado. El pectoral servía para recibir la dirección de Dios. Sin embargo, es un tipo claro de la iglesia. Ahora, ¿qué tiene que ver la iglesia con la dirección de Dios? Esto va clara y decididamente en contra de nuestra manera de ser natural, la cual es muy independiente. La mayoría de nosotros nos visualizamos como creyentes individuales, que estamos buscando la dirección de Dios de una manera individual para aplicarla a nuestras vidas de una manera individual. Esta es nuestra manera natural de pensar y de actuar. Pero no nos damos cuenta de que buscar la dirección de Dios está íntimamente relacionado con la iglesia. Esto lo podemos ver claramente en el cuadro del pectoral. De hecho, si no conocemos la iglesia, no podemos conocer cuál es la dirección de Dios. La iglesia y la dirección de Dios son una misma cosa. O sea, Dios revela su voluntad por medio de la iglesia. El pectoral del juicio es un tipo de la iglesia. La voluntad de Dios y la dirección de Dios era dada a conocer al sumo sacerdote por medio de las 12 piedras que estaban en el pectoral, junto con 2 componentes adicionales que eran el Urim y el Tumim. Cuando algunas de las 12 piedras se opacaba o brillaba, esta era una indicación de la dirección de Dios para su pueblo. Así que podemos ver que conocer la voluntad de Dios se relaciona con el hecho de conocer la iglesia. Si nuestra relación con la iglesia no es apropiada y no estamos buscando la voluntad de Dios en relación con la iglesia, entonces estamos en la posición equivocada y será muy difícil para nosotros conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está relacionada con la iglesia y nosotros, como creyentes, la podemos conocer por medio de la iglesia. No podemos aislarnos de la iglesia si realmente estamos buscando conocer la voluntad de Dios. Si lo hacemos, no podremos conocer la voluntad de Dios, ya que su voluntad es obtener la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todavía tenemos un par de puntos para estudiar y quisiera leer nuevamente los versículos que leímos al inicio del estudio vida de hoy. Se encuentran en Éxodo 28, del 15 al 16. Dice: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del éfod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Escuchemos la conclusión del estudio vida de hoy. The breastplate El pectoral is squared and doubled. era cuadrado y doble. Squared means no defect. Cuadrado significa que no tenía defecto y que era un testimonio perfecto. La palabra doble implica algo que es 2 veces, o sea, un testimonio, ya que el número 2 es el número que representa el testimonio. Por lo tanto, cuadrado y doble representa un testimonio perfecto. Pero
según el versículo 16, el pectoral medía 1 palmo de largo y 1 de ancho. ¿Y cuál es el significado de esto? ¿Por qué de repente habla de palmo y no de codos? Miren, 1 palmo representa algo que se encuentra dentro de los límites de la mano de una persona, o sea, algo que no sobrepasa la capacidad o la habilidad de la mano. Así que el hecho de que el pectoral tenga 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho indica que la iglesia se encuentra completamente dentro del límite de la mano de Cristo. La mano de Cristo es suficiente para cuidar a la iglesia. La iglesia es un testimonio perfecto dentro de la capacidad del cuidado de Cristo. La necesidad de la iglesia no puede ser mayor que el alcance de Cristo. El cuidado de Cristo es ilimitado. La iglesia no debe tener ninguna excusa por no tener un testimonio perfecto. La iglesia no tiene excusa por no ser tal testimonio. Pero a menudo los creyentes tienen muchas excusas. Y algunos tal vez digan: «Oh Señor, tú sabes qué débiles somos. Sabes que esta edad moderna es tan mundana. Hoy, Señor Jesús, con toda seguridad, Él no pondrá atención a nuestros fracasos. Al final todos iremos al cielo». Excusas. O el predicador nos dice: «Oh, hermanos, en Nueva York ahora es un lugar muy pecaminoso. Ustedes viven aquí y ni aun yo puedo evitar las tentaciones. Oh, pero el Señor sabe, el Señor conoce nuestras debilidades. El Señor es nuestro sumo sacerdote que nos conoce y nos entiende. Así que tus debilidades y las mías son solo excusas». Esto es excusar nuestras debilidades. Esto indica que están diciendo que el Señor no puede, que Él no tiene la capacidad de cuidarnos, y eso no es verdad. Su cuidado es ilimitado. No debemos dar excusas. La mano del Señor es más grande que cualquier otra cosa maligna en la tierra. No importa dónde vivamos, hasta en una ciudad inmoral, la mano del Señor es lo suficientemente ancha para preservarnos, lo suficientemente grande para mantenernos en su cuidado. Él puede cuidarnos, Él puede cuidarlo a usted. No debemos contaminarnos con nada maligno. Tal vez trabaje en un ambiente lleno de tentaciones, lleno de cosas pecaminosas, pero allí no debe darse excusas, ni debe considerar sus debilidades o fracasos. Recuerde que usted todavía está bajo el cuidado del Señor. ¿Cree usted que el maligno es más poderoso que la mano del Señor? No debemos creer eso. Más bien Él dijo: «Nadie las arrebatará de mi mano». Cuanto más maligno sea el medio ambiente, más fácil es ser el testimonio de Jesús, debido a que la mano de aquel que nos cuida es ancha, fuerte y capaz. Y podemos ser un testimonio perfecto del Señor en cualquier situación. Su mano es muy ancha. Alberto, quisiera preguntarle respecto a la obra y el material del pectoral. ¿Cuál es el significado de que la obra y el material del pectoral sean iguales a los del éfod? Hermano Víctor, es sumamente importante que interpretemos y entendamos esto de una manera correcta. La mejor contestación a esta pregunta es que la formación de la iglesia y lo que la constituye es exactamente igual a la de Cristo. Los materiales del éfod y del pectoral representan lo que constituye la iglesia, aquello de lo cual ella está constituida. La iglesia en su formación y constitución es exactamente igual a Cristo. La iglesia se forma en la manera en que se forma Cristo. Y la iglesia se constituye de los mismos elementos de los que Cristo está constituido. Así como Eva complementaba a Adán, ya que era igual a él en su formación y constitución, así también la iglesia
complementa a Cristo debido a que es igual a Él en formación y constitución. Bueno, Alberto, el tiempo ya se nos terminó, así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio el estar aquí en el programa. Living Stream Ministry tiene el agrado de presentarles este libro titulado Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Y con este largo título, el hermano Lee presenta este libro que fue primeramente dado como una conferencia en el año de 1963, poco después que vino a Norteamérica. Y en este libro, él presenta principios básicos para tener contacto con el Señor y la manera de cómo debemos reunirnos. Este libro sencillo contiene mucha revelación y nos da ayuda práctica para tener contacto con el Señor. Tener contacto con el Señor ya está disponible. Y este libro puede pedirlo en su librería cristiana o llamándonos para mandarle más información de cómo obtener el libro Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios, escrito por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla postal 2121, Anaheim, California 92814.